Sí. Sí, perfecto. Bien, esta es como la primera parte, muchachos, de lo que estábamos nosotros haciendo un refuerzo. ¿De acuerdo? La parte como más, ¿cómo se podría decir? La parte más sencilla, tal vez, de lo que estábamos trabajando en el libro. ¿Sí? Vamos nosotros también a ver lo que es el pasado simple. Esto era el verbo to be, ¿de acuerdo? Pero quizás alguien por ahí me diga, ¿y con el resto? Con el resto de verbos, ¿qué hacemos con el resto de verbos? ¿No es cierto? Porque hay un montón de verbos más. Sí, y eso es importante que sepamos con todos los verbos que sea posible. El verbo to be dijimos que es ser, estar. Pero ahora, ¿qué pasará? ¿No es cierto? ¿Qué pasará si nosotros tenemos el verbo nadar, por ejemplo? ¿Qué pasará si tenemos el verbo jugar? ¿Qué sucederá si tenemos, por decirles algo, el verbo saltar? ¿Sí? Entonces, vamos con esta partita, chicos, como para ir haciendo este tema. Tenemos nosotros otros verbos, ¿ok? Pero, vamos aquí a borrar todo esto, pero nosotros tenemos dos tipos de verbos, ¿sí? Los primeros son los regular, vamos a ponerles todos como ellos, regular verbs, ¿sí? Regular verbs, ¿sí? Y nosotros también tenemos si unos son regulars, los otros son irregular verbs, ¿de acuerdo? Tengo los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿ok? ¿Por qué creen que se llaman verbos regulares? A ver, Nicole, ¿por qué creen que se llaman verbos regulares? ¿Por qué no cambian en su gramática? Ya, más que su gramática, su forma. Porque la forma que tienen, sí, es más sencilla, por decirlo así. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué serán irregulares, Julián? ¿Por qué serán irregulares, Julián? Porque cambian cuando cambian de tiempo. Ya, porque cambian, ¿no es cierto? Bien, como Julián lo dice, porque cambian. Y eso está perfecto. Es decir, chicos, que nosotros tenemos unos verbos que son regulares y otros que son irregulares. Tal cual como dijo Nicole, los regular verbs, no cambian, tienen esta singularidad. Todo esto nosotros estamos hablando del pasado simple, ¿de acuerdo? Todo esto es pasado simple. Estamos hablando, si quieren vamos a poner aquí el título, ¿no es cierto? De un past simple o simple past, como ustedes quieran decirlo, es lo mismo y estamos bien las dos. Los regular verbs. Veamos qué es lo que pasa con los regular. En los regular, nosotros tenemos que añadir, ¿de acuerdo? Tenemos que añadir add, ¿no es cierto? Ed at the end of the verb, ¿de acuerdo? Tenemos que agregar ed al finalizar el verbo, ¿sí? Esto con los verbos regulares. Ahora, en cambio, los verbos irregulares, ¿okay? The irregular verbs, ¿sí? The irregular verbs, vamos a poner con mayúscula, ¿sí? Los verbos irregular, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con estos irregulares? Tal cual ustedes dijeron, ¿sí? Tienen su propia forma. Y eso en inglés nosotros lo decimos de esta forma. They have their own form in past. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, se puede decir, la regla. ¿Sí? Listo. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer con los verbos regulares? ¿Qué vamos a hacer con los verbos irregulares? Vamos nosotros a agregarle ed a los regulares y a los irregulares, pues aprendernos su forma. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos de aquí. Por ejemplo, veamos complete. Oh, vamos con otro color de letra para hacerlo más interactivo. Vamos complete.
play. ¿Cómo será en forma del pasado? Ya no digo jugar, sino digo jugué, jugaste, ¿no es cierto? ¿Cómo será la forma del pasado, Julián? Played. Eso. Y se pronuncia played, ¿de acuerdo? Played. Ahora, si yo digo, por ejemplo, el verbo study. Vamos con Nicole. ¿Qué haríamos con este study? Sería studied. Eso. Miren lo que pasa con el play, ¿cierto? Quiero que tengan en cuenta lo que pasa con el play. ¿Por qué al play no le cambio por la I, la Y? ¿Quién me puede decir eso? No lo recordamos. A ver, yo quiero que pongan mucha atención. Cuando el verbo, ¿sí? Cuando el verbo termina en Y, tengo que darme cuenta de lo siguiente. ¿De qué exactamente? Tengo que darme cuenta de si termina en vocal Y, ¿sí? O si termina en consonante Y. ¿Sí se ve? ¿Sí, no es cierto? Miren, el play termina en una vocal A, y puede ser A, E, I, O, U, todas las vocales. Y la Y, ahí mantengo la Y, ¿de acuerdo? Mantengo. Pero en cambio, si la palabra, el verbo, termina en una consonante, como la D, ¿sí? Y la Y, lo que tienen que hacer es cambiarle por la I, como pasó en el caso de esta. ¿De acuerdo? Vamos. Por ejemplo, si yo hablo de watch, de watch. Julián, ¿cómo sería en pasado de watch? Julián. Watch it. Muy bien, sería watch it. Perfecto. Watch it. Muy bien. Watch it. Watch. Sí, watch it. Muy bien. Ahora, miren en el caso de este de aquí, Nicole, de wash. ¿Qué sería? Sería washed. Perfecto. Wash it. Bien, muy bien. Perfecto, chicos. Ahora, por ejemplo, este de acá, show. ¿Cómo hay la forma pasado de show? Julián. Showed. Showed. Ajá. Showed. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, chicos, vamos a ponerle ed a todos los verbos que son regulares. ¿De acuerdo? Pero por ahí alguien tal vez está pensando, pero ¿cómo me doy cuenta si es regular o si es irregular? ¿No es cierto? ¿Cómo sabré si es regular o irregular? Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Por qué poco a poco? Porque no puedo grabarme enseguida una lista inmensa de verbos. ¿De acuerdo? Tampoco puedo darles una regla, porque no existe una regla para saber cuál es regular y cuál es irregular. Lo que vamos a hacer es simplemente aprender poco a poco, grabarnos poco a poco de memoria para saber cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Para eso, sé que en el instituto, en SMART, tenemos una lista de verbos irregulares que son como los verbos que más se utilizan en el inglés. ¿De acuerdo? Los que no estén en esa lista muy seguramente serán regulares y la aumentaremos de D. En cambio, los irregulares, ¿cierto? Tienen su propia forma en una lista. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora, chicos, vamos con los verbos irregulares. Los irregulares, como decíamos, tienen su propia forma. Entonces, por ejemplo, yo tengo este verbo que es go, por ejemplo. ¿No es cierto? Vamos con otro color de letra para que sea más interactivo. Tenemos go. ¿Sí? Entonces, este go, ¿cuál es la forma en el pasado? Julián, ¿sabe la forma del pasado de go? ¿La conocemos? Went. Perfecto, when. Luego tenemos otro verbo por ahí, se me ocurre el verbo leave, ¿no es cierto? Leave, que es dejar. Entonces, Nicole, ¿nos acordamos, conocemos la forma pasado de leave? Creo que es left. Muy bien, perfecto. It's left. Left.
Very good. Vamos entonces con otro. Imagínense otro verbo, por ejemplo, take. Eso es facilito también. ¿Cuál sería la forma del pasado de take? Julián. Took. Ya, se pronuncia took. Pero took. Vamos a otro, por ejemplo, blow. Blow. Nicole, del verbo blow, pasado simple. Blew. Blew, perfecto. Es- Blew. Ajá. Blew. ¿Qué es blow? ¿Cómo entendemos el blow? ¿Qué significa el verbo blow? Soplar. Soplar, perfecto, soplar, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos un montón de verbos. Si llegara a pasar que nosotros no encontramos un verbo, ¿no es cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer es buscar en nuestra lista de verbos. Yo, por ejemplo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo esta lista de verbos aquí, ¿cierto? Que tenemos las diferentes columnas. Ahí ustedes pueden ver mi lista de verbos, ¿cierto? Entonces miren lo que tengo aquí yo. Tengo una forma infinitiva, una forma de pasado simple, de participio y en español. Es buena idea que ustedes tengan a la mano, mientras practican, mientras aprenden los verbos, cuando realicen ejercicios, estas listas, la lista que les han dado en Smart English, o la lista que yo tengo que también les puedo pasar, o la que ustedes pueden conseguir en el internet también, para que puedan trabajar con esos verbos. Ahora, chicos, aquí, ¿no es cierto? Con estos verbos, nosotros vamos a trabajar algunas cosas, vamos con la pizarra, estábamos haciendo con pizarra, ¿cierto? Ahí. Ahora, es lo que veíamos en las columnas. Miren, chicos, esta parte de aquí, ¿cierto? Esta parte de aquí, lo que tenemos aquí, ¿sí? Todo lo que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Todo lo que tenemos ahí, esta primera parte, por decirlo así, ¿ya? ¿Cómo se llamará esta parte? Tienen un nombre estos verbos. Estos verbos se conocen como forma infinitiva o forma base. ¿De acuerdo? Igual lo de acá. Miren, chicos, igual lo que tienen aquí. Esta primera parte de aquí, ¿cierto? Esta primera parte de aquí se los conoce como la forma base. ¿Sí? El infinitive form. ¿De acuerdo? O la forma base, base form. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Sabemos lo que es la forma base? Wilmer. ¿Me alcanza a escuchar ahí tal vez, Wilmer? Bueno, veamos qué pasa con Wilmer. Mientras tanto, chicos, pongamos atención acá. Tenemos esta parte que está encerrada en rojo, es la forma infinitiva, la forma base. Es decir, los verbos normalitos se conocen como forma base. ¿Ok? Y lo que estamos nosotros cambiando después de las flechitas son las formas del pasado. En el español, nosotros entendemos esto como si fuera una conjugación. ¿Qué es conjugar? Nicole, ¿sabemos qué es conjugar? Cambiar el verbo según los pronombres. Ya, muy bien, exacto. Es cambiar el verbo, la forma del verbo, dependiendo cada pronombre, ¿correcto? Eso es conjugar en los diferentes tiempos con las diferentes personas. Ahora en inglés no existe la conjugación, no hay conjugación. Lo que existe en el inglés son las formas de los verbos, ¿de acuerdo? Pero tenemos la forma infinitiva, ¿de acuerdo? Tenemos la forma del pasado, vamos a encerrar en la forma del pasado, ¿de acuerdo? Vamos a encerrar en la forma del pasado. Para los verbos regulares, dijimos que era esto, ¿cierto? Esta es la forma regular, esta es la forma irregular, son los diferentes verbos, ¿sí? Una es la forma regular y la otra es la forma irregular, ¿de acuerdo? Son la forma de los verbos, ¿ok? Vamos hasta ahí.
Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es necesario que para las oraciones negativas lo tengan en cuenta. Si yo hablo en cambio ahora de los negative sentences, aparece algo. ¿Qué creen que aparezca aquí, chicos? A ver, chicos, vamos acá. Miren, por favor, hay algunas cosas que tenemos que reforzar bastante. Las negative sentences, ¿sí? Estas oraciones negativas, tienen algo en particular. Lo que tienen en particular es que para hacerlas negativas necesitan algo muy importante. ¿Qué necesitan? Necesitan algo que lo conocemos como auxiliar. Auxiliar verb. Otro color que está muy clarito. Tenemos el auxiliar verb. ¿Cuál es este auxiliar verb? ¿Quién se acuerda cuál es el auxiliar de este pasado simple? No se acuerdan. Vamos con este de aquí. Vamos con esta parte de aquí. El verbo auxiliar es el did. ¿De acuerdo? Y si estamos hablando de negativo, tenemos que aumentarle el not. ¿De acuerdo? Did not. Otra forma de decir el did not, de contraerle, ¿cierto? Sería este didn't. ¿De acuerdo? Didn't. Sí, ahí tenemos. ¿Y para qué les menciono este auxiliar? Les menciono este auxiliar porque el did, cuando ya está presente en la oración, ya cambia, ¿no es cierto? Cambia y el verbo de acción, que sería el play, el study, el watch, el went, el left, etcétera, regresan a su forma infinitiva o su forma base, ¿ok? A su forma infinitiva o forma base. Por ejemplo, vamos a hacer una oración aquí, ¿no es cierto? Esta oración va a ser, la primera va a ser affirmative. ¿Ok? En esta oración afirmativa, por ejemplo, yo voy a decir, let me check. I took my kids. I took my kids. ¿Ya? Estoy diciendo, yo tomé, ¿sí? Tomé mis llaves, cogí las llaves. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Vamos a esta a transformarla en negativo. ¿De acuerdo? Vamos a transformarla en negativo. La forma negative, ¿verdad? La forma negative, tenemos que aumentarle el negativo, que era el did. ¿De acuerdo? Si yo digo I took, será lo mismo. I, necesito el auxiliar negativo, que sería didn't. Y como les decía, el verbo take, sí, el verbo en este pasado que dice took, va a regresar a su forma infinitiva, a su forma base. En vez de decir took, diríamos take. My kids. ¿Sí? Miren, chicos, ¿qué es lo que pasó? Pasa, ¿no es cierto? Pasa que nuestras, nuestras, nuestros verbos aquí, la conjugación que diríamos en español cambia. Miren, este took, vamos aquí. Este took, ok, vamos. Este took, ¿no es cierto? Este took que tenemos aquí. Miren, este took cambió por toda esta parte didn't take. ¿Estamos claros ahí? Miren, chicos, ese verbo took que está en pasado simple está cambiando por didn't take para hacerse negativo, ¿sí? Y el verbo se mantiene en forma base, regresa a su forma normal, natural, original, como quieran decirlo ustedes. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Confírmenme, por favor, si esta parte está clara. Nicole, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna parte que esté en duda, tal vez? ¿Que no esté claro? Sí, sí. Todo Ah, claro, ok. Julián, cuénteme. ¿Qué cosa? ¿Alguna pregunta o todo está claro hasta ahí? Sí, sí, claro. Estamos claros. Ok. Vamos a ir haciendo, chicos. Vamos a hacer ejercicios también, pero quiero que tengan en cuenta otra cosa más. En el caso de las preguntas,
Cuando teníamos el verbo to be iba primero, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿sí? Nosotros lo que haríamos, ¿verdad? Es poner la parte del auxiliar delante de la pregunta. Si nosotros teníamos antes el verbo to be adelante, ahora en la pregunta vamos a tener el did, ¿no es cierto? Vamos a tener el did. Miren, vamos a poner aquí una pregunta, ¿sí? Y la pregunta va a ser, por ejemplo, de interrogative, ¿no es cierto? Va a ser, did I take my kids? ¿Listo? Miren, chicos, lo que pasa aquí. Como ya está el did, el took que en pasado vuelve a su forma base, que es el take. Por eso es necesario que yo conozca los verbos, para saber cuál es su forma base, cuál es su forma en el pasado y poder hacer este juego de palabras en las estructuras gramaticales. ¿De acuerdo? Vamos a responder. Si tomé mis llaves, diría que sí. Yes, I. Y con lo que pregunto, ¿se acuerdan que les decía? Con lo que pregunto. Si pregunto con did, ahora en este caso respondo con did. Ahora, si fuera negativo, en cambio, diría no. Y como es negativo, para que tenga sentido, vamos a ponerle you. Digamos, didn't. ¿De acuerdo? Eso en las preguntas. Y para que tenga sentido, le cambiamos con el you. ¿Sí? Tomé mis llaves. Si las tomaste, no las tomaste. ¿Sí? Estamos haciendo prácticamente lo mismo. Solo que el auxiliar did está precediendo la pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer los ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos, les voy a compartir los ejercicios que estamos aquí trabajando. ¿No es cierto? Miren aquí. Listo. Miren lo que tenemos aquí en pantalla. ¿Ok? Pilas aquí, chicos. Tenemos los regular verbs que agregamos la ed. ¿No es cierto? Que agregamos la ed. Y tenemos también los verbos que tenemos solamente que agregar la d. Verbos que terminen en e. Son aquellos que solamente necesitan la D. No necesitamos aumentar nuevamente la E. Ahora, vamos a ver. Vamos a ir trabajando aquí con este cuadrito. ¿Sí? Este cuadrito de verbos. ¿Sí? Todos estos son regulares. ¿De acuerdo? Entonces, a estos regulares tenemos que escribirlos. ¿De acuerdo? Vamos a ir trabajando. Julián, vamos con el primero del lado izquierdo. Tu phone, que quería llamar. Sí. ¿Bien? Su phone, pone Ya, muy bien. Ya, entonces, phone. ¿Cierto? Phone. Miren, phone. Solamente le aumento la D. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo el to? Porque el to se encuentra solamente en infinitivo. ¿De acuerdo? No lo encontramos este to ya conjugado, por decirlo así, ¿no es cierto? Ya no en la forma del pasado. Solamente en el caso del infinitivo. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Nicole, este play ya lo hicimos, entonces no lo vamos a preguntar ahorita. Yo voy a poner simplemente, ¿ya? Vamos con el wash. Ah, también lo hicimos de wash, ¿verdad? Vamos con el paint. ¿Cómo nos quedaría, Nicole, el paint? Painted. 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 Vamos con cook. Julián, cook. cooked, Ya. Ahí la pronunciación tenemos que tener cuidado. No decimos cooked, sino cooked. Como si fuera una T al final. Se aumenta ED, pero la pronunciación es distinta. Cooked. ¿De acuerdo? Luego tenemos to love. ¿Cómo haríamos, Nicole, con love?
Love it. Ajá, loved, loved. No lo decimos love it, sino love. ¿De acuerdo? Amén. Vamos, Julián, con open. En el caso de open, Julián. Open it. Exacto, open it. Open it. Vamos con live, que es vivir. Nicole. Leave it. Live. Ajá, live. Muy bien. Live. Ya. Vamos a escribir aquí. Live. Muy bien. Vamos con answer. Answer. ¿Cómo nos quería answer, Julián? Julián. Julián, good morning. ¿Cómo nos quedaría answer? Julián. ¿Estamos por ahí? No estamos por ahí. Vamos Sí. con Wilmer. ¿Cómo está? ¿Nos escucha ahí tal vez, Wilmer? Ahí sí, le escucho ya. Perfecto. Chévere, Gracias. Wilmer. Hay que tratar de hacer lo posible por resolver esos inconvenientes un poquito más antes, ¿de acuerdo? Ya estamos Ya. por terminar estas clases. Wilmer, le comento en lo que estábamos. Estamos haciendo un repaso del pasado simple, tanto con el verbo to be como con los otros verbos. ¿Sí? Y Ajá. hablábamos de los verbos regulares que aumentábamos ed. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tiene en la pantalla es una lista de verbos regulares. Hay un montón. A los verbos Muy regulares les bien. aumentamos ed. ¿Sí lo recuerdan? Sí, me acuerdo. Perfecto, muy bien. Entonces, Wilmer, ¿cómo quedaría este verbo answer? El que sigue. Onwards. Ya, muy bien. Nos quedaría como answered, ¿no es cierto? Ajá. Answered. La pronunciación sería answered. Respondió. Ajá. Ah, muy bien. Vamos a ver aquí. Nos quedaría entonces como answered. ¿Ya? Perfecto. Wilmer, ¿cómo nos quedaría call? Call it. Call it. Ajá. Call it. Very good. Nicole, ¿cómo nos quedaría decide? Decided. Muy bien. Decided. Decided. Julián, ¿ya estamos por ahí en línea? Sí. Ya, vamos con dream. Dream it. Ajá, dream it. Perfecto. Etcétera. ¿No es cierto? Vamos, Nicole, un último. Spray. A ver. Spray. Explain it. Ajá. Explain it. Perfecto, explain it. Wilmer, the expect. Expected. Perfect, expected. That's the way. Muy bien, chicos. Perfecto. A ver, ya con esto vamos a concluir. Como no tuvimos recién ahora, vamos a ir concluyendo la clase virtual, ¿de acuerdo? Comentarles también, chicos, tomen en cuenta lo siguiente. En el transcurso de esta semana, ustedes van a recibir un usuario y una contraseña y un video tutorial para que puedan ingresar a la plataforma, ¿de acuerdo? En la plataforma ustedes van a encontrarse con muchas actividades por hacer, ¿de acuerdo?
Recuerden que la educación, ¿sí? Y en el caso del aprendizaje de idiomas, del programa de Smart English, tiene tanto la clase presencial y ahora presencial de forma virtual, así como también ejercicios por parte suya, independientes, autónomos, en la plataforma en este caso, ¿de acuerdo? Entonces en la plataforma les van a dar ciertos direccionamientos, ciertas tareas, para que ustedes puedan seguir reforzando y que puedan también ir practicando con los ejercicios y la gramática que hemos estado trabajando. ¿De acuerdo? Todo esto será con la ayuda de Santiago, de Teacher Santiago Paida, que nos ayuda desde la parte de sistemas también, que nos va a ayudar con estos usuarios y contraseñas. Entonces, en la plataforma, ustedes tienen que ir realizando ciertos ejercicios que les vamos a ir indicando. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a dar paso un ratito, unas palabras a Santi Paida, Teacher Santi, que nos pueda ayudar con unas indicaciones también. Guys, please don't forget to practice every day, in every moment of your day, and nothing, that is. Practice, practice, and more practice. Be smart, smart English. Be patient, be smart, and practice more. Sí, chicos, de mi parte, igual, no se olviden de practicar todos los días, en cada momento. Sí, sean inteligentes, sean pacientes, be smart, smart English, y sigan adelante, chicos, con mucho esfuerzo. Have a really nice weekend, and see you in the next opportunity. Nos vemos en la siguiente oportunidad, chicos. Tengan un buen fin de semana. Thank you, teacher.